Mi supuesta mejor amiga arruinó todas mis amistades hasta que llegaron a odiarme sin razón. Me llamo Abril, tengo 14 años y actualmente estoy cursando tercer año de secundaria. La verdad nunca pensé que terminaría contando todo esto en internet, porque normalmente soy una persona bastante reservada. Me cuesta muchísimo confiar en la gente y todavía más hablar de mis problemas, pero últimamente han pasado tantas cosas que siento que necesito sacar todo lo que llevo guardando desde hace años. Para que entiendan bien la situación actual, necesito empezar desde el principio, porque sinceramente siento que todo lo que me está pasando ahorita comenzó hace mucho más tiempo de lo que imaginaba. Todo empezó cuando entré a primer año de secundaria. Como podrán imaginar, yo estaba bastante nerviosa. Cambiar de escuela siempre da miedo, especialmente cuando eres una persona introvertida como yo. Mientras muchos compañeros parecían hacer amigos en 5 minutos, yo era de las que tardaban semanas en animarse a iniciar una conversación. Por eso, cuando conocí a Valeria, sentí un enorme alivio. Recuerdo perfectamente que fui yo quien comenzó a hablarle. Estábamos sentadas relativamente cerca durante una actividad y poco a poco empezamos a platicar de cosas simples. Series, caricaturas, tareas, maestros, cosas normales. Lo que comenzó como una conversación cualquiera terminó convirtiéndose en una amistad bastante cercana. Durante los primeros meses prácticamente hacíamos todo juntas. Si había trabajo en equipo, trabajábamos juntas. Si había recreo, estábamos juntas. Si había alguna actividad escolar, ahí andábamos las dos. Y sinceramente yo estaba feliz porque por primera vez sentía que tenía una amiga de verdad. Pero lo que no sabía era que aquella amistad iba a comenzar a complicarse muy pronto. Después de unos meses conocimos a otras dos compañeras. Las llamaré Camila y Fernanda. Ellas eran bastante amigables y comenzaron a acercarse a nosotras poco a poco. Primero se sentaban cerca, después empezaron a platicar con nosotras, y eventualmente terminamos formando un grupito de 4. Para mí era algo increíble, porque por primera vez no solamente tenía una amiga, tenía varias, y sinceramente me emocionaba mucho. Pensaba que finalmente había encontrado un grupo donde todas nos llevábamos bien. Pero esa felicidad duró muy poco, porque mientras yo estaba emocionada con nuestras nuevas amistades, Valeria parecía molestarse cada vez más. Al principio fueron cosas pequeñas, comentarios extraños, caras raras, silencios incómodos, pero poco a poco se volvieron más evidentes. Valeria casi nunca intentaba hablar con Camila y Fernanda. Cuando ellas llegaban, muchas veces se quedaba callada. Cuando proponían alguna actividad, ella parecía desinteresada. Y cuando intentábamos incluirla, siempre encontraba alguna excusa para apartarse. Yo pensaba que simplemente era tímida, que necesitaba más tiempo. Así que hacía todo lo posible para integrarla. Recuerdo muchas ocasiones donde literalmente intentaba mantener conversaciones donde participáramos las 4. Les hacía preguntas. Buscaba temas que nos interesaran a todas. Intentaba que nadie se sintiera excluida. Pero por más que lo intentaba, Valeria parecía empeñada en mantenerse aparte. Y lo peor es que después actuaba como si nosotras la estuviéramos excluyendo. Un día ocurrió algo que me dejó completamente sorprendida. Llegué a mi casa después de la escuela y encontré a mi mamá bastante seria. No parecía enojada, más bien confundida. Me preguntó qué estaba pasando con Valeria. Yo no entendía a qué se refería. Entonces me explicó que la mamá de Valeria la había llamado. Y no solamente la había llamado, le había reclamado. Según ella, yo había dejado de hablar con Valeria porque ahora prefería estar con Camila y Fernanda. Recuerdo quedarme completamente en shock, porque literalmente era lo contrario. Yo llevaba semanas intentando incluirla, semanas tratando de que se sintiera cómoda, semanas esforzándome para que todas fuéramos amigas. Y aún así, ella parecía convencida de que la estaba abandonando. Mi mamá me escuchó explicar todo, por suerte me creyó, pero aquello me hizo pensar muchísimo, porque fue la primera vez que me di cuenta de algo. Valeria no estaba molesta porque la excluyéramos, Valeria estaba molesta porque yo estaba haciendo nuevas amistades. Y aunque entonces no entendía completamente la situación, hoy sé que probablemente eran celos. Después de darle muchas vueltas, decidí hacer algo que ahora veo como un error. Me alejé de Camila y Fernanda. Sí, así de simple. Pensé que si volvía a estar solamente con Valeria, todo regresaría a la normalidad, y durante un tiempo pareció funcionar. Volvimos a ser únicamente nosotras dos. Volvimos a pasar todo el tiempo juntas,
Volvimos a hablar como antes, y sinceramente pensé que el problema había terminado. Qué equivocada estaba, porque apenas era el comienzo. Meses después conocimos a otras dos compañeras. Las llamaré Paola y Renata. Ellas tenían algo que inmediatamente me cayó bien. Eran divertidísimas. De esas personas que convierten cualquier tontería en algo gracioso. Podíamos pasar horas enteras riéndonos por las cosas más absurdas, y poco a poco terminamos formando otro pequeño grupo. Esta vez éramos 4 otra vez. Yo, Valeria, Paola y Renata. Al principio todo parecía perfecto. Las 4 nos llevábamos bien. Las 4 platicábamos. Las 4 convivíamos durante los recreos. Y sinceramente pensé que esta vez sí funcionaría. Hasta que llegó el incidente de la botella de agua. Todo comenzó con algo tan insignificante que todavía hoy me cuesta creer que terminara causando tantos problemas. Era una de esas semanas donde el calor parecía querer derretirnos vivos. Las aulas parecían hornos, los ventiladores apenas movían el aire y todos estábamos buscando cualquier excusa para refrescarnos un poco. Durante el recreo estábamos las 4 platicando tranquilamente cerca de una jardinera de la escuela. Renata llevaba una botella de agua enorme, de esas que parecen suficientes para sobrevivir en el desierto durante 3 días. Mientras estábamos platicando, comenzó a jugar con la botella. Primero lanzó unas cuantas gotitas, después un poco más, y cuando menos nos dimos cuenta ya nos estaba mojando a todas. Pero sinceramente nadie se molestó. Al contrario, todas estábamos riéndonos. Incluso yo recuerdo haberle quitado la botella un momento para intentar devolverle el ataque. Parecíamos niñas pequeñas jugando en lugar de alumnas de secundaria. Lo importante es que todas estábamos participando. O al menos eso parecía. En uno de esos movimientos, sin querer, Renata terminó salpicando la espalda de Valeria. No fue algo fuerte, ni mucho menos. Literalmente fueron unas cuantas gotas. Pero aún así, inmediatamente nos disculpamos. Yo fui de las primeras en decirle, perdón, fue jugando. Paola también se disculpó. Renata hizo lo mismo. Y Valeria simplemente respondió algo como, no pasa nada. Por eso pensé que el asunto había terminado. Terminamos el recreo. Entramos a clases. Terminó la jornada escolar. Y cada quien se fue a su casa. Yo llegué pensando que había sido un día completamente normal. Hice mi rutina de siempre. Primero terminé algunas tareas. Luego ayudé a mi mamá con algunas cosas de la casa. Después comimos. Y honestamente ya ni siquiera recordaba lo ocurrido con la botella, hasta que mi mamá me llamó a la sala. Recuerdo perfectamente la expresión que tenía. Era exactamente la misma expresión que había puesto aquella vez, cuando la mamá de Valeria le llamó para reclamarle, y en cuanto la vi, sentí ese horrible presentimiento de que algo no andaba bien. Mi mamá me explicó que nuevamente había recibido una llamada de la mamá de Valeria, otra vez. Y esta vez estaba molesta porque, según ella, habíamos estado molestando a su hija y la habíamos mojado intencionalmente. Yo me quedé completamente congelada, no porque me sintiera culpable, sino porque sinceramente no podía creerlo. Le expliqué todo a mi mamá exactamente como había sucedido, que estábamos jugando, que nadie estaba peleando, que todas nos habíamos mojado un poco, que incluso nos disculpamos en el momento. Mi mamá escuchó todo. Y solamente me pidió que al día siguiente hablara con Valeria para evitar problemas. Así que eso hice. Al día siguiente llegué a la escuela decidida a aclarar todo. Ni siquiera esperé mucho tiempo. En cuanto la vi me acerqué y le dije que lamentaba si se había sentido incómoda. Ella aceptó mis disculpas. Y durante unos minutos pensé que nuevamente todo estaba solucionado. Pero estaba equivocada. Porque a partir de ese momento comenzó a repetirse exactamente el mismo patrón que ya había vivido antes. Valeria empezó a aislarse, dejó de participar en las conversaciones, se quedaba callada, ponía cara seria, a veces simplemente se alejaba, otras veces respondía con monosílabos. Y nuevamente yo comencé a hacer lo imposible para incluirla. Intentaba sacarle plática, le preguntaba su opinión, buscaba temas que le gustaran, le hacía preguntas directas para que participara. Pero nada funcionaba. Era como intentar empujar una puerta que alguien estaba cerrando desde el otro lado. Y sinceramente, después de meses haciendo exactamente lo mismo, empecé a cansarme. Porque llega un momento donde uno entiende que no puede obligar a nadie a participar. No puedes cargar con toda la responsabilidad de una amistad tú sola. No puedes estar constantemente intentando arreglar situaciones que ni siquiera provocaste. Así que poco a poco dejé de insistir.
No porque quisiera excluirla, sino porque ya no sabía qué más hacer. Y fue entonces cuando ocurrió algo curioso. Valeria terminó alejándose completamente de nosotras, pero no se quedó sola. De hecho, terminó acercándose a un grupo que yo conocía bastante bien. Nada menos que el grupo de Camila y Fernanda. Sí, las mismas chicas de las que yo me había alejado tiempo atrás porque Valeria supuestamente se sentía desplazada. Recuerdo que cuando me enteré me quedé pensando durante varios días, porque no entendía nada. Si realmente le molestaba que yo hiciera nuevas amistades, ¿por qué ahora ella estaba haciendo exactamente lo mismo? Pero al final decidí no darle demasiadas vueltas. Simplemente seguí adelante, y por primera vez en mucho tiempo me enfoqué en disfrutar mi amistad con Paola y Renata. Durante varios meses las cosas fueron realmente buenas. Nos llevábamos increíble, pasábamos los recreos juntas, hacíamos trabajos en equipo, nos contábamos secretos, nos apoyábamos mutuamente. Y sinceramente llegué a pensar que finalmente había encontrado amigas que permanecerían conmigo durante mucho tiempo. Por eso, cuando llegó el segundo año de secundaria, estaba muy emocionada. Creía que todo iría mejor. Creía que finalmente había dejado atrás los dramas. Creía que por fin podía disfrutar tranquilamente mi vida escolar. Y durante un tiempo así fue. Segundo año comenzó bastante bien. Seguía siendo muy unida a Paola y Renata. Nos reíamos por cualquier cosa. A veces los maestros nos llamaban la atención porque hablábamos demasiado. Otras veces terminábamos llorando de risa por chistes que solamente nosotras entendíamos. Eran de esas amistades que te hacen sentir afortunada, de esas que parecen imposibles de romper. Por eso jamás imaginé que una de ellas estaba a punto de desaparecer de mi vida sin darme ninguna explicación. Porque poco antes de que comenzaran las vacaciones de verano, Paola empezó a comportarse de una manera muy extraña. Primero pensé que estaba cansada, después creí que estaba preocupada por algo. Pero mientras pasaban los días se volvió cada vez más fría conmigo, más distante, más callada. Y por más que intentaba entender qué estaba pasando, nadie me decía nada. Lo peor era que yo no recordaba haber hecho nada malo. No habíamos discutido, no habíamos peleado, no había ocurrido ningún problema. Simplemente de la nada algo cambió. La verdad, durante esos últimos días antes de las vacaciones de verano, intenté convencerme de que estaba exagerando. Quería pensar que Paola simplemente estaba teniendo una mala semana o que algo estaba pasando en su casa y por eso estaba más distante de lo normal. Después de todo, todos tenemos días malos. Todos tenemos momentos donde no queremos hablar demasiado o donde preferimos estar solos. Pero conforme avanzaban los días, más evidente se volvía que algo estaba cambiando. Las conversaciones eran cada vez más cortas. Las risas ya no eran las mismas. Y cuando yo intentaba acercarme, sentía como si estuviera hablando con una pared. Lo peor era que Renata también comenzó a comportarse raro. No tan distante como Paola, pero sí diferente. Como si supiera algo que yo no sabía, como si estuviera guardando un secreto. Y sinceramente eso me empezó a preocupar muchísimo. Aún así llegaron las vacaciones y pensé que quizá un poco de tiempo ayudaría a que las cosas mejoraran. Qué equivocada estaba. Apenas habían pasado un par de semanas desde que salimos de la escuela cuando recibí un mensaje de Renata. Recuerdo perfectamente ese momento porque estaba acostada en mi cama viendo videos en mi celular. Cuando vi la notificación pensé que sería cualquier cosa. Algún meme, una recomendación de una serie, alguna tontería de las que normalmente compartíamos. Pero cuando abrí el mensaje sentí que el estómago se me hizo un nudo. Renata me escribió algo que jamás esperé leer. Me dijo que Paola ya no quería ser mi amiga. Así, sin explicación, sin contexto, sin motivo. Simplemente ya no quería ser mi amiga. Recuerdo haber leído el mensaje varias veces porque pensé que quizá lo había entendido mal. Pero no, eso era exactamente lo que decía. Inmediatamente le pregunté qué había pasado, si yo había hecho algo, si había algún problema, si estaba molesta por algo. Pero las respuestas fueron vagas, confusas, incompletas. Y mientras más intentaba entender, más confundida me sentía. Lo único que me quedó claro fue que Paola ya no quería seguir siendo mi amiga. Y sinceramente, eso me rompió el corazón. Sé que para algunos adultos puede sonar exagerado. Tal vez piensen que solamente era una amistad de secundaria, pero cuando tienes esa edad, tus amigos significan muchísimo. Durante varios días lloré bastante, más de lo que me gusta admitir, porque no entendía qué había hecho mal.
Y creo que esa fue la parte más difícil. No tener respuestas, no saber qué ocurrió, no saber por qué alguien que considerabas una hermana de repente decide alejarse, como si todo lo vivido no hubiera significado nada. Intenté hablar con Paola. Intenté arreglar las cosas. Intenté entender, pero nunca obtuve una explicación clara. Y eventualmente ocurrió algo todavía peor. Las dos me bloquearon. Las dos, Paola y Renata. Desaparecieron completamente de mi vida, sin despedidas, sin aclaraciones, sin nada, y así terminaron unas vacaciones que se suponía debían ser divertidas. Mientras otros compañeros subían fotos saliendo con amigos o disfrutando el verano, yo pasaba horas preguntándome qué había hecho para perder a las personas que más quería. Cuando finalmente llegó el momento de regresar a clases para comenzar tercer año de secundaria, estaba aterrada, porque por primera vez desde que había entrado a la secundaria no tenía grupo, no tenía amigas, no tenía con quién sentarme, no tenía con quién pasar el recreo. Y para una persona introvertida como yo, eso era prácticamente una pesadilla. No voy a exagerar ni dramatizarlo, simplemente fueron horribles. Llegaba a la escuela y no sabía dónde sentarme, en los recreos caminaba sola. A veces fingía estar ocupada en mi celular para no sentirme tan incómoda. Otras veces simplemente me quedaba observando a los demás grupos convivir mientras yo intentaba no llamar la atención. Veía a todos riéndose con sus amigos y sentía una mezcla muy extraña de tristeza y envidia, porque yo también quería eso, yo también quería pertenecer a algún grupo. Pero me daba muchísimo miedo acercarme a personas nuevas. Siempre he sido así. No soy de las que llegan y comienzan una conversación fácilmente. Me cuesta mucho romper el hielo. Y mientras más tiempo pasaba sola, más difícil se volvía a hacerlo. Pensé que todo el año sería así. Pensé que tendría que acostumbrarme a estar sola. Pero entonces ocurrió algo que jamás habría imaginado. Un día, durante el recreo, escuché que alguien me llamaba. Volteé, y ahí estaban, Valeria, Camila y Fernanda. Las mismas personas de las que me había alejado años atrás. Las mismas personas que habían formado parte de todos esos problemas en primer año. Las mismas personas que yo pensaba que jamás volverían a ser cercanas a mí. Recuerdo que me sorprendí muchísimo. Porque sinceramente no esperaba que ellas fueran quienes se acercaran. Me preguntaron cómo estaba. Platicamos un rato, y después me invitaron a sentarme con ellas. Puede sonar como algo muy pequeño, pero para mí fue enorme. Porque después de sentirme completamente sola durante días, alguien finalmente me estaba tendiendo la mano. Y acepté. Por supuesto que acepté. Al principio fue un poco extraño. Había pasado mucho tiempo, ya no éramos las mismas personas. Habían ocurrido muchas cosas, pero poco a poco comenzamos a recuperar la confianza. Las conversaciones volvieron, las bromas también. Y antes de que me diera cuenta ya me estaba juntando nuevamente con ellas. Así fue como nuestro grupito volvió a existir. Yo, Valeria, Camila y Fernanda. Y sinceramente durante un tiempo fui muy feliz, porque sentía que finalmente había encontrado estabilidad. Después de todo lo ocurrido con Paola y Renata, volver a tener amigas se sentía como un enorme alivio. Pasábamos los recreos juntas, hacíamos trabajos en equipo, platicábamos durante horas, y por primera vez en mucho tiempo sentí que las cosas estaban mejorando. Por eso tardé bastante en darme cuenta de que Fernanda estaba empezando a tratarme diferente. Al principio fueron cosas pequeñas, tan pequeñas que cualquiera habría pensado que estaba exagerando. Incluso yo misma intenté convencerme de eso. Pero conforme pasaban los días, los detalles comenzaron a acumularse. Por ejemplo, cuando llegaba por las mañanas y saludaba a todas, Camila y Valeria me respondían normalmente. Fernanda no. A veces ni siquiera levantaba la vista. Otras veces parecía que yo no existía. Y hubo ocasiones donde literalmente la saludaba de frente y simplemente seguía caminando. Al principio pensé que estaba distraída. Luego pensé que quizá estaba teniendo problemas personales. Después pensé que tal vez estaba molesta por algo que yo había hecho sin darme cuenta, pero mientras más tiempo pasaba, menos sentido tenía intentar justificar su comportamiento, porque no era solamente una vez, era casi todos los días, y no terminaba ahí. Un día estábamos platicando durante el recreo, cuando Camila contó una anécdota, donde había falsificado la firma de uno de sus padres para un aviso escolar. Obviamente lo estaba contando como una travesura, y yo, en tono de broma, me reí y le dije algo parecido a, sabes que técnicamente eso está mal, ¿verdad? Ni siquiera fue un regaño, ni una crítica, simplemente una broma. Camila se rió.
Valeria también. Pero de pronto Fernanda se giró hacia mí con una expresión que me sorprendió muchísimo. Y comenzó a responder de una manera exageradamente agresiva. Empezó a decir que cada quien hacía lo que quería, que no era asunto mío, que dejara de comportarme como si fuera perfecta. Y varias cosas más que sinceramente ni siquiera venían al caso. Lo extraño fue que nadie le estaba hablando a ella. La conversación ni siquiera era con ella, pero reaccionó como si yo la hubiera atacado personalmente. Recuerdo que Camila y Valeria se quedaron tan confundidas como yo, y sinceramente, aunque me sorprendió bastante, decidí ignorarlo, porque no quería pelear. Nunca me han gustado los conflictos, y mucho menos en la escuela, así que simplemente seguí con la conversación como si nada hubiera pasado, pero aquello no fue un caso aislado. Los comentarios continuaron, las malas caras continuaron, y las indirectas también. Al día siguiente ocurrió algo todavía más raro. Camila había faltado porque estaba enferma, así que solamente estábamos Valeria, Fernanda y yo sentadas durante el desayuno. En algún momento comencé a contarle a Valeria una de las teorías científicas que más me gustan, la teoría del Big Bang. A mí siempre me ha gustado mucho leer, investigar, buscar información sobre temas interesantes, y en ese momento estábamos hablando tranquilamente sobre eso. Le estaba explicando por qué me parecía fascinante la teoría, por qué me gustaba aprender sobre astronomía, y por qué personalmente me interesaban mucho las explicaciones científicas sobre el origen del universo. Entonces Fernanda se metió en la conversación, sin que nadie le hubiera preguntado, sin que nadie la hubiera invitado a participar, y comenzó a discutir conmigo. Me dijo que ella creía completamente en las explicaciones religiosas, lo cual está perfecto. Cada quien tiene derecho a creer lo que quiera, pero el problema fue la forma, porque no era una conversación. Era prácticamente un sermón. Cada vez que intentaba explicar algo, ella me interrumpía. Cada vez que intentaba terminar una idea, ella hablaba más fuerte. Y cuando mencioné que alguna vez había investigado distintas corrientes filosóficas por simple curiosidad académica, se puso todavía peor. Empezó a decir cosas que ni siquiera tenían relación con lo que yo estaba explicando. Y mientras más hablaba, más parecía que estaba intentando hacerme quedar mal. Lo más curioso es que yo ni siquiera estaba discutiendo. Seguía desayunando, seguía escuchando, y prácticamente le daba el avión porque entendí que cualquier respuesta iba a convertir aquello en una pelea innecesaria. Pero después de ese día empecé a notar un patrón. No importaba el tema, no importaba la situación, no importaba lo que estuviera haciendo. Fernanda siempre encontraba alguna forma de criticarme. Otra situación ocurrió unas semanas después. Yo tomo clases de dibujo desde hace bastante tiempo. Es algo que realmente amo, me relaja muchísimo, y además me esfuerzo bastante para mejorar. Ese día había llevado algunos dibujos para enseñárselos a Camila y Valeria. Las dos estaban viéndolos, comentando detalles, haciéndome preguntas. Y sinceramente me sentía muy feliz porque había trabajado bastante en ellos. Entonces apareció Fernanda, tomó una hoja, la observó apenas unos segundos, y soltó una risa. No una risa amable, no una risa nerviosa, una risa burlona. Después hizo un comentario donde básicamente insinuaba que ella dibujaba mejor que yo, y se fue. Así nada más. Como si hubiera aparecido únicamente para decir algo desagradable. Recuerdo que me quedé mirando mis dibujos durante varios segundos, no porque creyera que tenía razón, sino porque empecé a preguntarme por qué hacía esas cosas, qué ganaba, qué necesidad tenía. Porque una cosa es bromear entre amigos, y otra muy distinta es buscar constantemente la forma de hacer sentir mal a alguien. Pero nuevamente decidí ignorarlo, porque ya estaba acostumbrándome, y eso es algo que ahora me parece bastante triste, porque poco a poco me estaba acostumbrando a que me trataran mal. Luego vino el episodio que terminó de abrirme los ojos. Un día se me ocurrió hacer una pequeña serie de videos por diversión usando una aplicación de edición. Nada profesional, nada serio, simplemente algo divertido para pasar el rato con mis amigas. La idea les gustó muchísimo a Camila y Valeria. Comenzamos a inventar personajes, animales, nombres, historias, y sinceramente nos estábamos divirtiendo bastante. Mientras estaba escribiendo algunas ideas, Fernanda preguntó de qué trataba. Yo estaba terminando una nota en mi celular cuando Valeria le dijo que me preguntara directamente a mí. Y justo cuando iba a responderle, me gritó nuevamente. No preguntó, no habló normal, me gritó, como si yo le hubiera hecho algo. Le respondí tranquilamente, le expliqué la idea.
Y ella simplemente me ignoró, como si ni siquiera hubiera querido escuchar la respuesta. Aquello ya empezaba a cansarme muchísimo, y sinceramente ahí fue cuando comencé a preguntarme seriamente si el problema era yo, porque cuando alguien te critica una vez, lo ignoras. Cuando alguien te critica 2 veces, piensas que tuvo un mal día, pero cuando las críticas son constantes, empiezas a cuestionarte todo, incluso cuando sabes que no hiciste nada malo. La gota que terminó de llenar el vaso ocurrió durante una clase de matemáticas. Fernanda suele pedirme ayuda cuando no entiende algún ejercicio, y muchas veces la ayudo sin problema, porque sinceramente no me gusta dejar sola a la gente cuando necesita apoyo. Ese día la maestra escribió una ecuación bastante larga. Yo la copié rápidamente y comencé a resolverla. Fernanda se dio cuenta de que no la había anotado, pero en lugar de copiarla del pizarrón o pedirla normalmente, empezó a hacer comentarios pasivo-agresivos, comentarios sobre que yo me creía perfecta. Comentarios sobre que seguramente sabía todo. Comentarios que sinceramente ya no tenían nada que ver con las matemáticas. Y ahí entendí algo. El problema no era una situación específica, no era una discusión, no era una diferencia de opiniones. Fernanda simplemente parecía tener algo contra mí. Y lo peor es que no sé por qué. Jamás le he faltado al respeto. Jamás he hablado mal de ella. Jamás he intentado humillarla. Pero aún así constantemente me ignora, me critica, me grita, me hace caras, me arrebata cosas cuando se las presto y parece disfrutar haciéndome sentir incómoda. Y aquí es donde estoy actualmente, porque quiero alejarme de ella. De verdad quiero hacerlo. Pero no quiero perder a Camila ni a Valeria. Ellas sí han sido buenas amigas conmigo. Ellas sí me han apoyado. Ellas sí me han demostrado cariño. Y me da miedo que si me alejo de Fernanda termine perdiéndolas también. Tampoco quiero enfrentarla directamente porque sinceramente me intimida un poco su forma de reaccionar. Es muy impulsiva, muy explosiva, y no sé cómo podría tomarse una conversación seria. Así que aquí estoy, confundida, cansada, y preguntándome si estoy exagerando o si realmente debería poner distancia antes de que la situación empeore. ¿Creen que Fernanda está celosa de mí, que simplemente tiene algún problema personal conmigo? ¿O que ya llegó el momento de alejarme aunque eso ponga en riesgo la amistad con el resto del grupo? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente. Chismecito anónimo.